Wow. ¿Qué más hay que pronunciar? Bueno, somos poquitos, va a ser más íntima la clase. Me puse acá para estar más. Ahora no hace falta porque tanto me van a ver aunque me sienten. Me gusta, me siento más importante. Parado. Bien, hoy vamos a empezar con los números complejos. No realmente complejos, complicados, no se asusten. El nombre, no sé por qué se le puso ese nombre. Porque para la gente a lo mejor así, de la calle, los que sí existen son los reales. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, o más que nada fijar notación. Vamos a llamar R sub 0 más a los números reales mayores o iguales que 0. Y vamos no sé si esto por ahí lo tienen tan firme. Bueno, cuando tengo un número real mayor o igual que 0, la raíz cuadrada es el único real no negativo que elevado al cuadrado da A. Entonces, escrito ahí en símbolos, la raíz cuadrada de un número es el número b, si solo si b es mayor o igual que 0 y b cuadrado es a. Esto hace falta aclararlo, porque hay veces que... ¿Qué pasó? Está todo conectado. Ahí está. Vamos a poner esto al otro lado. Hace falta aclararlo porque a veces uno puede llegar a ver que raíz de 4 uno se escribe. Eso está mal. En principio, la raíz cuadrada de 4 es el número 2. Nada más, no más menos 2. Esto está mal. Raíz cuadrada de 4 es 2. Eso está bien. ¿Vamos? ¿Se puede decir que el valor absoluto de B es valor absoluto de? Claro, lo que pasa es que el más menos 2 son dos números, entonces la raíz cuadrada es siempre positiva, se define así. Es cierto que es el valor absoluto, por eso es cierto que si yo tomo un número, lo elevo al cuadrado, y después le saco la raíz cuadrada, no me da x, sino que me da el valor absoluto de x. A eso es lo que a lo mejor apuntamos. Y la confusión que está acá aparece muchas veces porque uno dice, tengo que resolver x cuadrado igual a 4. Ahí sí es cierto que ese x es más o menos la raíz cuadrada de 4. Pero este numerito acá es siempre el valor absoluto de lo que uno, de lo que dice, el número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Yo creo que eso, entre matemática básica, el curso de ingreso y esto ya quedó claro. Bien. Ahora, cuando A es 0, la raíz cuadrada, ahí tengo la ecuación, lo que acabo de decir. Si A es mayor que 0, la ecuación x cuadrado igual a A tiene dos soluciones. Una es la raíz de A y otra es menos la raíz de A. Cuando es 0 tiene una sola, que es el 0. Y cuando es negativo, hasta ahora no tiene una raíz real. Sí va a tener en el cuerpo de los complejos que vamos a aprender hoy. Entonces, vamos a hacer como una motivación. Fíjense qué sencillo es esto una vez que uno tiene un poquito de habilidad de hacer. Dice, vamos a llamar I a un número imaginario, la I es de imaginario, que elevado al cuadrado da menos 1. Supongamos que hay un número, sabemos que no va a ser un número real, pero hay una cosa que podemos llamar número y que elevado al cuadrado da menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto más fácil acá. Supongamos que ahora yo tomo I y lo multiplico por 2 y lo elevo al cuadrado. Supongamos que este I es una cosa que vamos a poder llamar número y que lo vamos a poder multiplicar por los números reales. O sea, la idea es que quiero extender los números reales. Ya teníamos los naturales, no podíamos restar, entonces agregamos los enteros, después no podíamos dividir, agregamos los racionales, después
resulta que había agujeros y pusimos los irracionales para completar todo. Ahora vamos a extender los reales a un conjunto un poco más grande que incluya a este numerito i, que nos imaginamos, y que elevado al cuadrado a menos 1. Entonces, si valen todas las operaciones que estamos acostumbrados a hacer, esto es i por 2 por i por 2, así, y haciendo asociativa y conmutativa, esto me va a quedar i por 2 por 2, y eso de nuevo asociado, i cuadrado por 2 al cuadrado, me queda, ¿cuánto es i cuadrado? Dijimos, menos 1. Menos 1 por 4, o sea, menos 4. Entonces, si llamamos i al número que elevado al cuadrado da menos 1, i por cualquier número real al cuadrado me va a dar menos el cuadrado del real. Entonces, si lo hacemos, es un ejemplito. Si lo hago en abstracto con una a, que es un número real positivo, que tiene su raíz, acá me va a quedar i cuadrado por raíz de a al cuadrado, y eso es menos 1 por a, o sea, menos a. Encontramos un número, si lo llamo x, ahí por raíz de a, cumple que x al cuadrado es menos a. Encontramos una solución de x al cuadrado igual a un número negativo, que dijimos en la página anterior que no se podía. ¿Bien? Entonces vamos a seguir trabajando con este número i. Entonces el i va a quedar siempre como i, no lo voy a poder reemplazar por un número de los que conocen. Y pensamos, el 1 también es un símbolo. El 2 que hacemos este número 1 es un símbolo. Este número es un símbolo que representa la cantidad de objetos que tengo en la mano, 1. Quiero pensarlo en abstracción. El 2 es otro símbolo, el 3 muchas veces confunden los números con sus representaciones del sistema decimal que usamos. Lo cual está bien porque nos permitió llegar hasta acá en la vida y después uno empieza a aprender un poquito más de abstracción. Bien, entonces, tengo este número imaginario i, que elevado al cuadrado a menos 1. ¿Qué va a pasar cuando yo tome 4 números reales, x1 y 1 y x2 y 2, y me fabrique este número, que ya no va a ser real, pero va a ser un número complejo, y este otro número, haciendo x1 más i1 por i, y x2 más x2 más i2 por i? ¿Qué va a pasar cuando yo sume esto? Si siguen valiendo las reglas que tenemos de los reales, ¿qué va a pasar? Voy a poder hacer x1 haciendo conmutatividad y asociatividad, voy a poder juntar el x1 más x2 por un lado, y después voy a poder juntar el i1 por i por y, más i2 por i. Así. Ahí usé asociativa, conmutativa. Y ahora digo, bueno, este x1 más x2 lo dejo como está, y acá voy a sacar factor común i, o sea, voy a sacar el i usando la distributiva al revés de como estamos acostumbrados. Entonces me queda i1 más i2 por i. Entonces lo que veo es que si tengo un número que se escribe como un real más otro por i, esos van a ser nuestros números complejos, van a ser todos de esa forma, y lo sumo a otro, lo que tengo que hacer es sumar los dos que no tienen i, y sumar los dos que tienen i, por otro lado, y ese es el nuevo número complejo. Entonces esa va a ser la regla para sumar números complejos. ¿Qué tiene de bueno? Es lo que ya sabemos hacer, ahí no usé ninguna regla más que la asociatividad y la distributiva y la conmutativa. Bien, ¿qué pasa si ahora quiero multiplicar? Acá es donde se pone un poquito más interesante. Si vale la regla distributiva, lo que uno hace es distribuir. Vamos a hacerlo. Yo no sé. Un día le gusta un adaptador, otro día le gusta otro. Por suerte tengo dos. El tema es que los haya traído. ¿Sí? Me parece la cartera de mamá Cosa. ¿Se arregló o no? No se arregló. Cuando me tomo un mate, me como. Me avise.
Bien, entonces la suma ya está. Ahora cuando multiplique vamos a hacer distributiva, vamos a hacerlo despacito. Primero hago x1 por x2. Avisen que yo no veo allá atrás. Después hago x1 por y2y más, después hago y1 por x2, perdón, y1 por x2 por y, ahí ya usé la conmutativa del producto, y la última es y1 por y2 por y por y. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es y por y? Es y cuadrado, que es menos 1. Entonces, ahí desapareció el y. Entonces, si junto los que no tienen y, me queda x1 por x2 menos y1 por y2. Y después junto los que tienen y, que son estos dos, y me queda x1 por y2 más y1 por x2, por el y. Entonces, cuando yo sume dos números complejos es fácil. La parte que no tiene y se suma, la parte que tiene y se suma. Cuando multiplico, va a aparecer esta nueva regla, que me dice que si tengo un x1 más y1 por y, x2 más y2 por y, cuando multiplique, la parte que no tiene y acá, que se va a llamar parte real, es x1 por x2 menos y1 por y2. Y la parte que sí tiene y, que es imaginaria, son los productos mixtos, x1 y 2 más y1 por x2. ¿Se ve? Entonces, si, vamos de nuevo, si llamo i a un número imaginario, que al elevado al cuadrado le da un menos 1 y tienen que valer las reglas, cuando multiplique tiene que ser así. Entonces, ahora vamos, ahí está escrito el resumen de lo que acabamos de ver, ahora vamos a la definición de número complejo. Buenas. Entonces vamos a definir, hasta ahí eso es lo que se llama una motivación, cómo tengo que definir. Vamos a definir una estructura sobre el conjunto R2. Esa estructura será de números complejos, por eso llamamos con la letra C a este conjunto, cuando lo estamos pensando con las operaciones. Ustedes saben, conocen R2. Hace un ratito estaba mostrándole a Tomás algo de cosas de vectores. Ustedes saben trabajar con vectores en R2. Ahora voy a pensar en R2, pero con otras operaciones, con las operaciones que aparecen de esa motivación de recién. Entonces ahí cuando trabaje con eso lo voy a llamar complejos. Entonces ahí vamos. Entonces, un par ordenado Z, con dos coordenadas X, Y, lo vamos a identificar con un número complejo. Vamos a hacer pares ahora en nuestros números. Después vamos a volver a la notación. Van a ver que esto es un ida y vuelta para hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo voy a definir la suma en el conjunto C? ¿Qué pasaba? La parte que no tenía I se sumaba y la parte que tenía I se sumaba. Entonces, cuando yo quiera sumar este complejo Z1, que es X1 y 1, con el Z2, que es X2 y 2, tengo que hacerlo como Z1 más Z2 es el par X1 más X2, coma, y 1 más Y2. La parte real se suma y la parte imaginaria se suma. Y cuando quiera multiplicar esos dos complejos, cuando quiera multiplicar este complejo, que es este par, con este, en lugar de usar el producto escalar o el producto vectorial que aprendieron en básica, ¿están viendo eso? Voy a usar este producto que acabo de ver que se tiene que cumplir. Tengo que multiplicar x1 por x2 y restarle y1 por y2. Después tengo que coma, y la segunda componente es x1 por y2 más x2 por y1. Esto no sale de la galera, sino que sale de acá, de pensar que y es un número imaginario y que tienen que cumplirse las propiedades que tenemos de dar siempre del producto a la suma. Muy bien. Entonces acá estamos con la definición. Entonces ahora vamos a considerar el conjunto R2, que lo vamos a llamar C, son pares, con estas dos operaciones, suma y producto. Buenas. Entonces, ejemplo, si quiero sumar 3,5 más 0,1, eso es 3 más 0, 5 más
menos 1, es decir, 3 más 0 es 3, 5 más menos 1 es 4. Perfecto. Vamos a hacer una prueba. A ver si estamos. A ver si lo tengo acá. Quise organizar y guardar los adaptadores en algún lugar y ahora no encuentro nada. Ah, acá está el stop. Eh, Los que están viendo el video, perdonen, tenemos problemas técnicos. Ahí va. Bien. Entonces, la suma es la misma suma que conocen de vectores, pero eso no entiendo. La suma es la misma suma que conocen de vectores. Puedo hasta hacer una interpretación gráfica. ¿La dicen? Bueno. Y tengo el vector 3, 5, o el punto 3, 5 que está acá. Tendría que andar bien rápido el pestañeo como para que no nos demos cuenta. Es ese. Hicimos el otro día para que empiecen a andar. No era, pensé que era que se habían calentado los adaptadores. Bueno, si alguien le da epilepsia, me avisa. Si alguien le da epilepsia, avisa a alguno de sus compañeros. Que sí tiene una cosa. El 3, 5 y el 0 menos 1, que es este acá. Entonces, si yo hago una flechita así y una flechita así, la suma es este punto que consiste en armar ese paralelogramo, ¿no? Ese punto que es el 3, 4. Un intento más. Bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. Sin mirar tienen que saber. Ahí va. Bien, ahora vamos a la multiplicación, a ver si me ayudan. Acá tengo que pensar que tengo x1, x2 por... No, siempre hago lío. X1 y 1 por x2 y 2. Entonces, fíjense acá, tengo x1, x2, los dos x y los dos y, pero restados. Entonces va a ser 2 por 3, este x y este y, este x, menos 4 por 2. Y el otro es los cruzados. 2 por 2 más 4 por 3. Es un lío esto, es horrible, ya sé. 2 por 3, 6, menos 8. 2 por 2, 4, más 12. Me queda 6 menos 8 menos 2. 4 más 12, 16. Hay una interpretación geométrica de esto, pero la vamos a ver el lunes.
Entonces, este es un producto que dado dos elementos de este R2 me da otro elemento de R2. Fíjense que es un lío acordarse esta fórmula, pero si yo escribiera en la forma que hicimos la motivación, esto es como 2 más 4i más por 3 más 2i. Y si hago acá la regla distributiva, me queda 2 por 3 más 2 por 2i más 4 por 3i más 4i por 2i, que es 4 por 2 y cuadrado. Entonces ahora digo esto es 6 más 4i más 7i más 8i cuadrado, que es 4 por 3, 12. ¿Desde cuándo? 4 por 3, 12. Y 8 por menos 1. Entonces ahora junto los números que no tienen i son 6 menos 8, menos 2, más los que tienen i, 4 más 12, 16i. Gracias a ustedes me dio bien. Menos 2 más 16i, que es lo mismo que esto. Entonces, es para que vean que en realidad esto complicado es lo otro. Pero esto porque estamos haciendo la definición. Después vamos a trabajar siempre con esta forma. Así que tranquilos, no se me asusten. Vamos a seguir un poquito para darle fundamento a lo que estamos haciendo. Entonces pregunta, ¿qué les parece? ¿Es cierto que es conmutativa esta suma? Sí, ¿no? Porque acá adentro puedo hacer la conmutativa y ahí también. Entonces da lo mismo. ¿Y el producto será conmutativo? Ese parece más raro porque hay un menos por ahí. Claro, pero si yo hago Z2 por Z1, vamos a escribirlo acá, Z2 por Z1, lo que me queda acá sería X2 por X1 menos Y2 por Y1. Y acá es Y2, perdón, X2 por Y1 más X1 Y2. Si uso esa fórmula cambiada. ¿Es lo mismo eso que lo de arriba? ¿Es lo mismo? Sí, porque hay una resta, pero la conmutatividad no la voy a usar en la resta. La conmutatividad la estoy usando acá, cuando paso allá y allá. Entonces, también es conmutativa. Esto sí y sí. Y la que sigue, que es más difícil, es la asociatividad. Pero para no hacer tan aburrido yo la clase de hoy, se lo dejo para que la hagan ustedes todas esas cuentas largas de asociativa. La respuesta es que sí y sí también. ¿Está? No les queda a ustedes para pensar. Si no es muy aburrido que yo las haga y ustedes tomen mate. Es aburrido para mí. Aprovechemos que anda la pantalla para seguir. Bien. Otra cosa. Miren esto. Si yo tomo un elemento de un complejo y le sumo con esta regla que tenemos de suma el 0, 0, el número 0, 0, me da lo mismo que hacer 0, 0 más x, porque ya vimos que era conmutativo y me da el xy. ¿Está? Por lo tanto, el 0, 0 va a ser el elemento neutro de este cuerpo de números complejos. Yo miro y no pestañeo. Ahí está, lo vi. Ahora, si tengo un número complejo xy, y tomo el número complejo menos x menos y, eso va a ser el opuesto, o el inverso con respecto a la suma, porque me da el neutro de la suma. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos al producto. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿cuál es el neutro para el producto? Bueno, y la respuesta es que el neutro para el producto es este número. Que de la forma que teníamos recién, este es el 1 más 0i, o sea que es el 1. ¿Lo ven? El mismo 1 de los reales es el neutro para los complejos. Borro esto para no hacer lío. Veamos si es cierto, ahí está la cuenta, pero vamos a hacerla para si la hacemos más lenta. Si hago xy por 1, 0, ¿qué era? El x por el y, el x por el 1, menos el y por el 0. Y después del otro lado son los mixtos, los cruzados, x por 0 más y por 1. ¿Y eso qué me queda? Acá me queda x por 1 más y por 0,
y acá x por 0 más y por 1, xy. O sea que multiplicar por el 1, 0 me da el xy intacto. Y ahora dice, si xy no es el 0, 0, el nuevo 0 de los complejos, existe un x' tal que xy por x' es igual a 1, 0. Y yo les voy a dar la fórmula y lo vamos a tratar de ver qué nos da. ¿Está? Entonces, ese x', que es el inverso multiplicativo del xy, va a ser x sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo defino ese nuevo número complejo, a partir del xy, ahora vamos a multiplicar y vamos a ver que nos da el 1, 0. Me tienen que ayudar, porque si yo me equivoco no nos va a dar. Entonces, una pregunta. ¿Se puede hacer esa división? ¿Por qué se puede dividir por x cuadrado más y cuadrado? Porque alguno de los dos es distinto de 0, los dos, los dos son, entonces elevado al cuadrado, uno de los dos es positivo, el otro es mayor o igual que 0, siempre da distinto de 0. Entonces se puede dividir. Fíjense que estaba esa hipótesis acá. Si los dos fueran 0, no se puede. ¿Se acuerdan que no se podía dividir por 0? Bueno, tampoco se puede dividir por 0, por el 0 complejo. Ya se enfrió el otro, vamos a pasarlo al otro. Porque no me dejan prender el aire acondicionado. Bien, entonces, vamos a hacer eso. XY por X' y prima. Entonces es XY por esto de acá. Me lleva más tiempo hacer esto que escribirlo de nuevo, pero bueno, yo me quiero divertir. Bien, entonces, ¿qué era la multiplicación? El primero por el primero tal cual. O sea que eso me queda x por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Menos el segundo por el segundo. ¿Se acuerdan? Qué rápido que lo aprendieron. Bien. Y por menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Coma. Y del otro lado van los mixtos. El x por el menos y o sea que es x por menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, más el otro mixto que es el y por x. Y por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Hola. Entonces, esto acá, el x multiplica el numerador, o sea que me queda x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, más, perdón, hay un menos, pero acá hay otro menos, o sea, me queda más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, coma. ¿Y acá qué queda? Eso es x por menos y, o sea que es menos xy, lo puedo poner arriba, sobre x cuadrado más y cuadrado, más, y ahora tengo ix sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ya casi estamos. Fíjense esto. Acá tengo un mismo denominador, que es x cuadrado más y cuadrado. O sea que si pongo los dos arriba, me queda x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que es 1. Y acá tengo un número y su opuesto. Acá. Me da C. Que es el neutro de la multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este conjunto C de los complejos que son pares ordenados. Una suma, una multiplicación, un número que llamamos el 0, 0 y el 1, 0. ¿Qué pasa? La suma es conmutativa, asociativa. Este 0 es el neutro de la suma. Todo z tiene un inverso aditivo que se define así, como menos x menos y. Para la multiplicación,
Es conmutativa y asociativa, el 1, que es el 1, 0, es el neutro del producto. Todo z que no sea, todo complejo que no sea el 0, 0, tiene un inverso multiplicativo, que está dado por esta fórmula. Acá está escrita la fórmula que usamos recién. Y se satisface la ley distributiva, que esa no la probamos, pero hay que hacerla con estas nuevas definiciones. Les queda para tratar de demostrarla a ustedes. O sea que este C, el nuevo conjunto de los complejos, es un cuerpo. Igual que los reales, tienen todas las mismas operaciones. Lo único que no tiene es un orden, porque ahora tenemos puntos en el plano, es muy difícil y en realidad es imposible. Se demuestra en la carrera de los que hagan licenciatura en matemáticas, hay una materia que se llama análisis complejo, donde todo se hace con números complejos. Entonces ahí se demuestra que no existe un orden en los complejos. No hay forma de darle un orden compatible con la suma y el producto. Bien, entonces, ya que tenemos que es un cuerpo y que tienen un inverso multiplicativo y un inverso aditivo, se puede definir la resta y el cociente. Entonces, siempre que yo quiera restar dos complejos, es sumarle el opuesto aditivo, el inverso aditivo. Y si quiero dividir, es multiplicar por el inverso multiplicativo. Bien, ahora quiero relacionar un poquito los reales con los complejos. Entonces voy a hacer un dibujo. Voy a usar esto para que salga más derechito. Esta en realidad va acá. Entonces acá está R y acá está C. Y defino la función tita. En realidad se llama teta, pero viste queda mal. Entonces decimos tita en Argentina. O ceira, no sé cómo dicen los griegos. Ya lo pregunté. Estuve con un griego ahí en el congreso que estuve en Inglaterra, en Estados Unidos no le pregunté. La próxima no. En inglés dicen ceira. Bien, entonces tengo esta función tita, que a cada x, por acá está el 0, pero a cada x le asigna el x, 0. Entonces, si acá está el menos 1, acá está el menos 1,0, esto es tita de menos 1. ¿Ah? Estoy viendo. ¿Qué pasa si yo escribo este número como lo que se va a llamar forma binomial? Este es x más 0 por y, pero 0 por y va a dar 0, por lo tanto es lo mismo que el x. Lo que estoy tratando de ver es que los reales se pueden interpretar como un subconjunto de los complejos. En realidad lo que estoy diciendo es que esta recta real, en realidad puedo pensar que está acá. Y que los complejos es una extensión de los reales. Así como teníamos los naturales, después pongo los enteros, me voy para el otro lado, después pongo los racionales en el medio, después los irracionales, ahora pongo los complejos, pero ya no me queda nada en la línea, tengo que irme para arriba y para abajo. Entonces, el tema de ese tita es una función inyectiva, porque si acá tomo dos puntos distintos, me viene de acá y son dos distintos. ¿Se ve eso? Es bastante fácil. La pregunta, ¿es sobre? Miren el dibujo. Los complejos son todo este plano. Entonces, todos los reales van en realidad a esa recta y hay un montón de complejos, mucho más, que no están más representados. Por lo tanto, no es sobre. Bien. Y además, cumple lo siguiente. Cuando yo sumo dos reales y le hago tita, me da lo mismo que hacer tita de x más tita de y. Es como que puedo sumar y aplicar tita o después aplicar tita después de sumar. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 4 es 7, y si a esto le aplico tita de 7,
es el 7,0. Y ahora si hago tita de 3 más tita de 4, es 3,0 más 4,0, que es 7,0. Me da lo mismo sumar y después aplicarle tita, o sumar aplicarle tita y después sumar. Es como que me da lo mismo sumar dos números x y acá que sumarlos acá. Por eso, entonces después nos vamos a olvidar que están los reales y vamos a trabajar como que los reales están adentro de los complejos. Esa es la idea. Y lo mismo pasa con la multiplicación. Es fácil de verificar. Entonces, nombres raros. Se dice, cuando pasa esto, que tita es un homomorfismo inyectivo o un monomorfismo. Homomorfismo se llama cuando es una aplicación que conserva el neutro. Fíjense que el 0, que es el neutro de la suma en los reales, lo manda al 0,0, que es el neutro de la suma en los complejos. El 1, que es el neutro de la multiplicación en los reales, lo envía al 1,0, que es el neutro de la multiplicación en los complejos. Y además, sumar y aplicar tita es lo mismo que aplicar tita y después sumar. Es conmutativo. Eso es un homomorfismo. No importa mucho ese nombre en esta materia. Es como una nota al mar. Bien, entonces, como una especie, acá dice con un abuso del lenguaje, uno puede decir que R está contenido en los complejos. Es interpretar este dibujo, que en realidad R está acá. Y los complejos son una extensión. Son dos cosas distintas, porque R son números, no son pares. Entonces ahora vamos a estar pensando que R son los pares que tienen la segunda componente igual a 0, como el eje X de este plano X. Esto suena un poco sofisticado, pero a la hora de trabajar no es tan confuso. Soy yo el que no lo sabe explicar. Entonces los reales van a ser los complejos que tienen su segunda coordenada igual a 0. Bien, vamos a hacer una que sigue ahora. Vamos a parar ahí y vamos a tomar asistencia. Esperen que voy a pausarla. No. Voy a pausar. Sí. Sí, ahí. Voy a pausar la... Bien, entonces, seguimos. El número complejo, el 0,1 ahora, estaba en el plano... Ese numerito complejo es el i. ¿Por qué? Porque si lo quiero escribir de la forma que lo escribíamos, eso es 0 más 1 por i. O sea, de la manera que interpretamos los números, ese es el i. La unidad imaginaria ahora va a ser ese 0,1. Está fuera de los reales. ¿Ven que está fuera? El puntito en realidad es el puntito. Vamos a hacerlo. Este es ese número complejo. Bien, fíjense qué pasa si con las reglas que teníamos hago el i 0 más 0 por 0,1. I es un real ahora, ¿eh? No lo escribí. Pero eso es cierto. Cada vez que yo escriba un complejo como un par con una coma, quiere decir que los componentes que están ahí son números reales. Entonces, el producto ¿cómo se hacía? El i por 0, primera por primera, menos segunda por segunda. 0 por... Perdón, era menos. 0 por 1. Y ahora es mixto. I por 0. No, mixto, dije. Era para si estaban atentos. I por 1 más 0 por 0. O sea que me quedó 0i. Vamos a borrar un poco de mugre de acá. Ahí está. Entonces, cuando hago i0, que es un real, por la unidad imaginaria, 0,1, me da el 0i. Me lo pasó al eje imaginario. Entonces, esto es lo mismo que decir que i más 0 por i, o y, algunos dicen y,
0 más por i. En realidad me da y por i, que es lo mismo que si hago las operaciones. Porque si no me queda i por i. Siempre que está en forma de par ordenado, es el primero más el segundo. Sí, el primero más el segundo por i. La segunda componente es la imaginaria y la primera es la real. Si hago el i cuadrado, con esta definición, que es 0,1 por 0,1, y hago las propiedades, a ver, primero por primero, 0 por 0, menos 1 por 1, coma, y ahora los cruzados, 0 por 1 más 1 por 0. Eso me da menos 1, 0, que es el menos i. Vamos chequeando que todo va bien con esta nueva definición. Entonces, con estas cosas que acabamos de ver, cuando yo escribo un complejo como un par con dos componentes, lo puedo escribir directamente así, que es la forma que usa todo el mundo, algo que sea medio loquito. Hasta el octave la usa así. En algunos libros, en vez de I, usan J. Sobre todo en los libros de ingeniería, en ingeniería eléctrica. Vos, Lucio, estudiás ingeniería eléctrica, usan la J en vez de la I. Porque la I se usa como para índice o para otras cosas, o para intensidad de corriente. Entonces, I o J. Creo que... A ver el octave. Perdone los que estén en video que esto no lo van a ver. ¿Dónde está el octave? Ahí. Si pongo J, fíjense lo que dice. Puse J y me dice 0 más 1 por I. O sea, es complejo, lo mismo I que J. Si yo ahora J igual a 3 o a 5, ya sonaste, lo borré a la J. Si la quiero recuperar, puedo hacer J igual a raíz de menos 1. Chao. Y ahí tengo la J de nuevo. Ah, puse menos 2. Menos 1. Bueno. No, ahí no. No veo el mouse. Acá. Ahí. Bien. Entonces, esta forma, que es la forma más usual que vamos a usar, se llama forma binómica de Z, porque es como un binomio, es un binomio, una suma de dos monomios. El X se llama parte real, este acá, y el Y, o la I, la parte imaginaria, ese número. Entonces, cuando yo tenga el número, por ejemplo, 3 menos 5 por i, ese número complejo, si yo quiero la parte real de ese número complejo, ¿cuál es? 3. Y si quiero la parte imaginaria del mismo número complejo, es menos 5. Solo el número real es el menos 5, no es menos 5 por i. Puede ser un poquito confuso, pero no pasa nada. Entonces, es como de un vector. ¿Cuál es la componente x y la y del vector? No es nada más que eso. Ejemplo, el 3,2 se escribe como 3 más 2i. El número x0, que sería x más 0i, lo podemos escribir directamente como x. Y ahí dice si z es un complejo, tal que z es x más y por i, la parte real de z es x. Bien, hay unas cosas que están medio repetidas, pero no hagan. Bien, y acá tenemos una hojita donde tenemos la traducción de forma de pares a la forma binómica, que es la que vamos a usar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un número z es un número real? Un complejo es real cuando su parte imaginaria sea z. ¿Eh? Im es imaginario en este contexto, sí. Sí. No, vamos a cambiar. La tecnología.
Ahí va. Bien, entonces, seguimos un poquito más. Cuando un número tiene parte imaginaria 0, decimos que es un número real. Cuando la parte real es 0, decimos que es un imaginario puro. Gráficamente, los reales son esa recta y los imaginarios puros son esta recta. Entonces, los que son solo 0x más 0, 0 real, más algo por i. El número i, 2 por i, 3i son esos. 2i, menos 5i, i por i, todos esos son ejemplos. Raíz de 2 por i. Una pregunta, ¿cuánto me da raíz de 2 por i al cuadrado? Menos 2, muy bien. Todo lo que queríamos hacer era eso, menos mal que todo este lío es para poder calcular la raíz de menos 2. Bien, entonces cuando escribimos, eso de los imaginarios puros son eso, pero acá hay números complejos. Todo el plan. La suma es esto, que es lo mismo que aplicar las leyes que tenemos siempre. Entonces no hay mucho nuevo en ese sentido. Ahora, si uno quiere, podría mirar acá y decir, bueno, i es un número complejo, imaginario, que elevado al cuadrado a menos 1. Y después las operaciones son todas las que hacemos siempre. Multiplicar es esto, que es lo mismo que si hacemos las operaciones y vemos que i por i da menos 1. El opuesto es repartir el menos, que es lo que hacemos siempre, la distributiva del menos de ahí afuera. Y el más difícil es este. Que es más difícil de acordarse. Pero después, dentro de un ratito, vamos a ver una notación nueva que van a hacer que es fácil acordarse cómo se calcula eso. No es muy difícil, pero no es tan obvio tampoco. Fíjense que si x... ¡Epa! Si yo tengo x, un número x real, que lo puedo, y quiero ver el inverso, el recíproco, lo escribo como x más 0 por i. Quiero ver el recíproco usando esta fórmula de arriba. ¿Qué me queda? X sobre x cuadrado más 0 al cuadrado, porque la componente y es 0, menos 0 sobre x cuadrado más 0 al cuadrado por y. O sea que acá me quedó x sobre x al cuadrado, que es x, es 1 sobre x, y acá me quedó 0 por y. O sea que me quedó 1 sobre x. Para los reales, esta fórmula, que parece más complicada, me da también el recíproco. Está todo en orden, digamos, ¿no? No es que hay que aprender muchas cosas nuevas. Bueno, ya sabemos que i cuadrado da menos 1. Pero ahora, ¿qué pasa si hago el i elevado a un número grande? I a la 25, ¿cuánto da? Bueno, veamos, vamos a empezar de a poco. I a la 1, ¿cuánto es? Es i, porque no lo multiplico por nada. I al cuadrado da menos 1, ya sabemos. E i al cubo, bueno, eso es i al cuadrado por i, es menos 1 por i, es menos i. E i a la cuarta, vuelve a dar 1, ¿sí? Porque es menos 1 por menos 1, o i al cubo por i, vamos a hacerlo así, para que parezca más inducción, i al cubo por i al cubo es menos i por i es menos i por i, pero i cuadrado era menos 1, menos 1 es 1. Era más fácil uno i al cuadrado más i cuadrado, pero era para molestarlos un poco. Bien, en resumen, i menos 1 menos i 1. ¿Y después qué seguirá? ¿Qué será i a la quinta? Y es i a la cuarta por i, de ahí de nuevo. Y a la sexta es i a la quinta, que es i, por i de nuevo da menos 1. Y a la séptima es menos i. O sea que fíjense que da i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Así me lo acuerdo yo. Y a la 0 es 1, porque llevo a la 0 es 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i.
Bueno, ahora, si yo tomo un número grande i a la m, puedo escribir ese m, lo divido por un entero, lo divido por 4, y por el algoritmo de la división eso va a ser i a la 4q más el resto de dividir m por 4. Estoy escribiendo el m por el algoritmo de la división como r por q más el resto de dividir m por 4. Y entonces i a la 4q más i elevado a la r4n. I a la cuarta, a la 4q es i a la cuarta a la q, más i por, ¡qué bru! Vamos a ponerlo en rojo, por i a la r4d. ¿Y a la cuarta cuánto da? 1. 1 por i a la r4 de m. O sea que esto da i a la r4. O sea, 1 a la q, que es 1. Sí. Era para escribir un paso menos, gracias. Wow, vamos a hacer trabajar. Ahí. 1 a la q es 1. Muy bien. Conjugado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora somos? Decía un amigo. 9:30 recién. Bien, claro. No me quedan más diapositivas. Sí. Sí. Bien, el conjugado de un número complejo. Si tengo z que es x más y por i, el conjugado es x menos y por i. Entonces, gráficamente, lo voy a hacer el dibujito, a ver si me sale ejes, no, más finito, ejes. Y si tengo este puntito acá, que es x más y por i, el conjugado es el que está de este lado, que es x menos y por i. Lo único que cambió, si esto es i, esto es menos i. El x es el mismo, está haciendo la reflexión con respecto a los reales. Y paso a la página siguiente. Podemos ver en el dibujito, dice, ahí dice z rayita rayita. Eso quiere decir, a z le tomo el conjugado y a eso que me dio le tomo el conjugado. ¿Está bien que me vuelva a dar el mismo z? Porque le cambio el signo 2 veces al i. Es fácil. Y si z es igual a z conjugado, ¿qué está pasando? Es real, porque el i es igual a i menos i, ¿no? Si yo tengo z, vamos a escribirlo, z es x más y por i. Z conjugado es igual a x menos y por i. Si z es igual a z conjugado, quiere decir que el x es igual al x y el y es igual a menos y. Entonces, z igual a z conjugado implica que x es igual a x y y es igual a menos y. ¿Qué número real conocen que sea igual a su opuesto? ¿Conocen varios? No, solamente el 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que el z en realidad no era un número complejo con todas las que se puede tener, sino un complejo de los reales. Y esta está buena. Si sumo un número complejo con su conjugado, está al revés. Si sumo un complejo con su conjugado, ¿qué me da? A ver, x más y por i más x menos y por i. Bueno, me da x más x más y menos y por i
O sea que es 2x más 0 por y es 2x. Dos veces la parte real. Z más su conjugado es dos veces la parte real. Me saco de encima la parte imaginaria sumándole el conjugado. Y si lo resto, acá está al revés. Vamos a corregirlo. Ahora en negro. Z menos Z conjugado me va a dar dos veces la parte imaginaria. Entonces lo voy a hacer acá arriba. Esto nos gusta, a los vagos nos gusta hacer así. Si hago x más y por y menos x menos y por y, ¿qué me queda? X menos x más t menos y. Voy a decir y durante esta clase porque y por y queda mal y puede dar lugar a confusión. Y es lo correcto, según el diccionario. Entonces esto da 0 más y menos y, 2y por y. Ahí me equivoco. 2y por y. O sea que si resto un número menos su conjugado, me da dos veces la parte imaginaria del número por el i. Me queda imaginario. Si hago el conjugado de la suma, me da la suma de los conjugados, porque eso son cuentitas fáciles. Y si hago, este está bueno, el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Eso está bueno porque tengo una rayita conjugada, una expresión compleja, puedo ir metiendo las rayitas para adentro, entonces... A ver, vamos a hacer esta. Vamos a demostrar esta. La de la suma es muy fácil, vamos a hacer esta que es un poquito más difícil. Entonces tengo z, al z lo voy a escribir así, z1 más z2 por i. Y al w lo voy a escribir w1 más w2 por i. ¿Ah? Entonces z conjugado es z1 menos z2 por i. W conjugado es w1 menos w2 por i. Esto puede ser un poco largo, no se me asuste. Entonces vamos a hacer z por w. Es z1 w1 menos z2 w2 más z2 w1 más z1 w2 por i. Hacer un poquito de lugar. Y zw. Ahora voy a hacer. Cuando el ZW lo hago conjugado, lo que cambia es que este signo queda un menos. ¿Está bien? ¿Está andando bien la pantalla? Ahora, entonces voy a recuadrar esto. Esto es Z por W conjugado. Ahora quiero hacer Z conjugado por W conjugado. O sea que tengo que mirar estos que están acá. Voy a sacar eso para solo para enseñar. Entonces tengo Z1, tengo que hacer primera componente por primera, Z1, W1, menos segunda por segunda, que es menos Z2 por menos W2. Todo eso más, y ahora viene la parte de imaginaria, son los mixtos. Z1 por menos W2 más menos Z2 por W1. Y eso por el I. Entonces, si paso en limpio, me queda Z1 W1 más Z2 W2
más, y acá adentro, fíjense que tengo un menos ahí y tengo un menos acá. Menos, claro. ¿Cómo? Sí, menos, gracias. Acá. Vamos a ponerlo, lo que me equivoqué, vamos a ponerlo rojo. Y acá también vuelve a quedar menos Z1W2 más Z2W1. Bueno, y se ve que esta fórmula es igual a esta. Por lo tanto, ZW conjugado es lo mismo que Z conjugado W conjugado. Y lo mismo pasa con el recíproco. Ese se lo dejo a ustedes. Y quiero que hagamos, ¿qué hora somos? 9:43. Ahora me voy a inspirar y voy a empezar a volar. No, vamos a hacer un par de cositas divertidas. Ya saben que lo que es divertido para mí no siempre es divertido para ustedes. Bien, quiero que hagamos juntos qué da cuando hago z por z conjugado. Entonces z, vamos a escribir z, es x más y por y, vamos a hacerlo así. Z conjugado es x menos y por y. Entonces tengo x más y por y, x menos y por y. ¿Cómo les gusta? ¿Se hago toda la distributiva o ya se acuerdan que la parte real era x por x, la parte real, menos, y las partes imaginarias, y por menos y? Esa es la parte real. Ahora la imaginaria es los mixtos, x por menos y, más el otro mixto, y por x. Entonces, ¿qué quedó? X cuadrado menos y por menos y, más y cuadrado. Esa es la parte real. Y la imaginaria, ¿qué queda? X por menos y más y por x, 0 por y. O sea que quedó x cuadrado más y cuadrado. O sea, y ese numerito, si lo pienso gráficamente, si tengo no sé, el x está acá y el y está ahí, y este es el número complejo, x cuadrado más y cuadrado es la longitud de esta hipotenusa al cuadrado. Entonces, vamos a definir z, el módulo de z, como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Módulo, tamaño, como el valor absoluto de un número complejo, ahora va a ser el módulo, va a representar la longitud, es la distancia de ese punto al origen, lo mismo que para vectores de R2. Y entonces tenemos que cuando tomo un complejo y lo multiplico por su conjugado, me da el módulo de z al cuadrado. Entonces, si yo divido por el módulo de z al cuadrado, ¿qué me da de la derecha? 1. Y esto es lo mismo que decir que z por z conjugado sobre módulo de z cuadrado es 1. Es para mostrarles por qué esta es la fórmula de z a la menos 1. ¿Se acuerdan que cuando yo dije la fórmula de z menos 1 era x sobre x cuadrado más y cuadrado y menos y sobre x cuadrado más y cuadrado? Es el z conjugado dividido x cuadrado más y cuadrado en cada componente. Una más y no jodemos más. ¿Qué es y a la menos 1? Y el número complejo es 0 más 1 por i, ya se lo dijo Octave, a la menos 1. Es el número que multiplicado por i me da 1. Uno puede hacer toda la fórmula o puede pensarlo. Quiero tomar un número complejo que cuando lo multiplique por i me da 1. Si yo multiplico i por i me da menos 1. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar el i para que me dé 1? Por menos i. Pueden hacer la formulita, pero también, a ver, verifiquemos. Verifiquen. Uy.
verificación. I por menos I es menos I cuadrado, o sea que es menos 1, que es 1. Check. O sea que el recíproco de, justo para el I, el recíproco, es lo mismo que el opuesto. Son pequeñas casualidades, pero está interesante. Bien, con esto terminamos por hoy. Sí. ¿A dónde? ¿Acá? Yo lo que hice fue pasar dividiendo. O dividir. Entonces me quedó módulo de z cuadrado sobre módulo de z cuadrado, que es 1. ¿Está bien? Y después lo que hice fue como agrupar acá con ese, y me quedó que z por z conjugado sobre el módulo de z cuadrado da 1. Entonces, de acá saco como regla que si yo tengo un complejo conjugado y quiero el recíproco, perdón, tengo un z complejo, quiero el recíproco, le hago el conjugado y lo divido por módulo de z al cuadrado. Esa es como la forma, que es x menos i dividido x cuadrado más y cuadrado. Y ya que estamos, la última, prometo, la última. ¿Es cierto que z cuadrado es lo mismo que módulo de z cuadrado? Para los reales eso es cierto. Para los complejos no. Z cuadrado me va a dar en general otro complejo. A ver, veamos. Z es A más BI. Vamos a usar así, en vez de X más Y, es más fácil. A más BI. Si hago Z cuadrado, es A más BI por A más BI. Y eso es A cuadrado menos B cuadrado más AB menos más BA por I. Es que me da algo raro. A cuadrado menos B cuadrado más 2AB I. Nada que ver con el módulo al cuadrado, en general. Si B es 0, quiere decir que es un real, me da A cuadrado, que es módulo al cuadrado. Si no, no. Bien, suficiente por hoy. Damos la afirmación.